Papá, esta noche estamos agradecidas por cada día traernos a la vivencia de tu amor. Gracias porque ese amor eterno no es cuestión de un rato, no es cuestión de un día, no es algo que recibimos en el pasado y nos seguimos acordando. Es una vivencia constante y permanente por la cual hoy estamos dando gracias. Eres amor y tu naturaleza está en nosotras. Gracias porque el amor nunca falla. Y sigues convenciéndonos de ese poder y esa victoria que has depositado en nuestro interior, no con un gotero, sino que es tu espíritu el que ha derramado ese amor en nuestros corazones. Y te bendecimos en esta noche por concedernos estar aquí reunidas y continuar recibiendo lo que tú has preparado para cada una de nosotras. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el maestro personal en cada una de nosotras y aún de aquellas que a través del video han de participar de esta charla. En Jesús, amén. Pues esta noche, después de una pausa que hicimos la sesión anterior por el Día de las Mamás que se celebró en México, vamos a continuar recibiendo verdad con respecto a este asunto particular que tiene que ver con nuestra victoria. Nuestro Padre nos introdujo a entender un poquito, y digo un poquito porque su victoria imagínate, es eterna. Entonces, la sesión pasada nos introdujo a entender un poquito de lo que esa victoria es para nosotras. Y hoy yo puedo decir que yo no tengo como hija la victoria como un título colgado. No, la victoria en mi vida como hija no es una etiqueta ni es un accesorio. La victoria que mi Padre me ha dado es su naturaleza. Y dice Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. De tal manera que tú eres victoriosa, no por lo que has logrado, sino porque tu Padre es el vencedor. Y si tú has nacido de Dios, entonces en ti habita su misma naturaleza. Jesús es 100% victorioso y por lo tanto Él te ha concedido que tú vivas 100% su victoria. Tenemos un micrófono abierto, nada más pedimos si lo cierran, por favor, gracias. Entonces vamos en esta sesión, a seguir recibiendo el hecho de que esa victoria que tu Padre te ha dado es tuya. Es muy sencillo decir, bueno, esa victoria la ha recibido Magno y por eso ella está aquí sentada esta noche platicando con nosotras. Es muy sencillo pensar, bueno, esa victoria la ha recibido fulanita y menganita porque ellas, yo las veo, están disfrutando de estas cosas. Pero hay algo de lo que tu Padre te quiere convencer esta noche y es de que su victoria es tu victoria, que su naturaleza es tu naturaleza. Entonces, en la sesión anterior estuvimos platicando y a manera de resumen podemos recordar que esta victoria que Él nos ha dado no está en función de lo que está a mi alrededor, no está en función de lo que me pasa, no está en relación a la situación y a la condición en la que yo me desenvuelvo. Esta victoria nos ha sido dada por gracia y no por esfuerzos y no por méritos. A menos de que tú te veas en esa victoria, a menos de que tú la veas, no podrás recibirla. Y es ahí donde comenzamos la charla pasada. Empezamos platicando de que tú no puedes recibir aquello que no puedes ver. Entonces, yo te invito esta noche a que abras tu corazón y te dispongas a seguir entendiendo y comprendiendo las implicaciones que tiene el hecho de saber que tu Padre te ha dado la victoria y el hecho de que tú te dispongas a recibirla. Entonces, fíjate qué hermoso es saber que
que nosotras somos propietarias legales de esa victoria. Esto no es algo que Dios te ha dado porque tuvo lástima por ti. Todavía tenemos un micrófono abierto. Si pedimos si lo cierran, por favor, para que no nos haga gracias. Entonces, vamos a estar en esta noche platicando qué implicaciones prácticas tiene el hecho de que tú seas propietaria legal de esa victoria absoluta, de esa victoria divina. ¿Cómo afecta tu vida diaria el hecho de que Jesús haya vencido y el hecho de que esa victoria esté depositada en tu interior? Entonces vamos a estar platicando de aspectos prácticos y de asuntos que nos incumben a todas en los diferentes roles en los que nos desenvolvemos. Y para ello vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos explica esta victoria divina en Romanos 8. En los versos 35 al 39, ahí podemos ver cómo papá nos explica con claridad de qué se trata que tú seas una mujer victoriosa igual que tu hermano Jesús. Y dice así Romanos 8:35. Dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Fíjate cómo comienza nuestro Padre explicándonos la victoria. Comienza con una pregunta. ¿Quién te separará del amor de Cristo? Y es que la victoria divina es el poder que te ha sido dado para permanecer no cerquita de Dios, no pegado a Dios, no muy cercana a Dios, sino viviendo en uno con Él. Por eso esta es la explicación que Él te da. Mira, inicia preguntándote algo. ¿Quién te separará del amor de Cristo? Y es que en su perspectiva, tú eres su hija y para Dios no hay distancia entre tú y Él. Por eso la pregunta, hija, ¿por qué te ves distante? Hija, ¿por qué te ves alejada? ¿Por qué ves que entre tú y yo hay una brecha que nos aleja y nos separa y te ves en esa posición en la que te tienes que acercar a mí? Fíjate la perspectiva de Dios para contigo. La perspectiva de tu Padre es que entre Él y tú no hay barreras, no hay divisiones, no hay distancia. ¿Por qué? Porque Jesús hizo posible que tú puedas ser uno con Abba, que tú puedas ser uno con Dios. Entonces la pregunta que nos explica qué cosa es victoria divina es esto. ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? Dios es amor. Y esta pregunta dice, ¿quién te va a separar de mí? ¿Quién? Entonces, una vez que está esa pregunta, Dios hace una pregunta más. Y dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y esta lista de cosas sencillamente nos dejan ver que no hay escenario, que no hay circunstancia y que no hay situación interna y externa capaz de poder atentar en contra de lo que Dios ya hizo. Dios ya hizo posible en Jesús que tú y tu Padre puedan ser hechos uno, puedan vivir en esa fusión constante y permanente. De tal manera que Él se pregunta, ¿qué cosa de esta lista va a atentar en contra de aquello que yo ya he realizado? Esta es la explicación de victoria divina. No es el hecho de que a tu alrededor suceda lo que tú esperabas. La victoria divina no es el hecho de que Dios finalmente haya contestado aquello que tú le pediste fervientemente. La victoria es la capacidad divina que Dios te ha dado para permanecer viviendo en uno. Por eso la pregunta que hace Dios es que en su mente y en su corazón no hay distancia.
Fíjate, nosotras nos vemos muchas veces en este escenario. Yo no sé tú, pero yo sí me he visto ahí. Me he visto en el hecho de que, bueno, es que empiezo el día y estoy conectada con mi papá. Pero pasa esto y de repente me desconecto. Y luego, bueno, me doy cuenta que me desconecté y digo, no, me vuelvo a conectar. Fíjate esa perspectiva, ¿ok? Entiende la porque yo creo que más de una nos hemos visto ahí. Y entonces dices, bueno, ya me conecté otra vez y así vives tu día. En un asunto en el que te conectas con Dios, pero por X o Y te vuelves a desconectar de Él. Y en la perspectiva de Dios, mira el contraste. Él dice, ¿quién te puede separar de mí? ¿Quién? En la perspectiva de Dios no existe ningún factor que tenga el poder o la capacidad de separarte de Él. Él te ve así, te ve siendo uno con Él. Por eso Él no puede entender el asunto de la desconexión y la conexión. Él te ve ya en esa fusión, Él te ve ya en esa unidad permanente y constante. Y dice toda esta lista de cosas porque sin duda alguna las excusas que muchas de nosotras ponemos, no, es que me desconecté porque me pasó esta angustia o porque tuve esta tribulación o es que, ¿sabes qué? Tuve esta necesidad o carencia. Fíjate, todo eso cabe dentro de esa lista que Dios mismo describe. Pero esa pregunta que Él está haciéndote, es necesario que tú le des respuesta. ¿Quién te puede separar de mi amor? ¿Quién? ¿A quién le vas a dar tu autoridad para separarte de mí? Cuando yo no le doy permiso, no le doy capacidad a ninguno de estos factores de poder hacerlo. Sin embargo, la pregunta Dios te la hace a ti porque tú necesitas darle respuesta. ¿Quién te va a separar de mí? Y a lo mejor si revisas un poquito tu día vas a decir, es que mi marido hoy me la hizo y me apretó los botones. Ok, entonces, o sea, puede ser el marido, puede ser el jefe o la vecina. Pero la pregunta Dios te la hace a ti porque tú y yo, cada una en lo individual, necesitamos darle respuesta. Él ya nos dice cómo nos ve. El problema es cómo nosotras nos estamos mirando. Nosotras nos vemos como si trajéramos un cablecito o un conector, esos de la electricidad, con el que te enchufas a Dios y al rato te desenchufas de Él. Entonces, fíjate, la victoria eterna no consiste en aquello que Dios te da allá afuera. La victoria divina no es aquello que Dios hizo afuera. La victoria divina es aquello que Dios hizo ya adentro. Y es de lo que esta noche quieres seguir convenciéndote. Es del hecho de que tú no eres una hija de Dios que trae un cable arrastrando con un conector como si fueras una grabadora y entonces de repente te conectas a Dios y estás, ay, gozo, paz y paciencia, pero luego se presenta un escenario de estos, una angustia, una tribulación, un hambre y de repente, zúmbale, ya desconectaste el cable de la luz y pum, te apagaste. Entonces, híjole, ya me desconecté, me voy a volver a enchufar. Y vuelves a la fuente de poder y la vuelves a conectar. Ese escenario y esa perspectiva es la que hoy nuestro Padre quiere traer, primero a exponerla, a que puedas ver que es un engaño y a que recibas la verdad. Si tú eres hija de Dios y traes un cable para conectarte a la fuente de poder que Dios es, entonces mira lo que sucede. Tú eres una entidad y Dios es otra. Fíjate en esa perspectiva cómo nos estamos viendo. Nos estamos viendo como dos entes o dos asuntos independientes. La hija que trae el cable para conectarse y Dios que es la fuente de poder. Tú has sido llamada a vivir la vida que vive tu hermano Jesús y a ser participante de todo lo que Él te ha dado.
de tal manera que no hay tal cosa como que tú y Dios son dos cosas separadas. Necesitamos darle respuesta a esta pregunta. Y no necesitas darme la respuesta a mí. No necesitas hacerla audible, pero en tu corazón es preciso que hoy puedas entender a quién tú le estás dando peso, a quién tú le estás dando permiso de que venga a separarte de su amor. ¿A qué circunstancias y a qué eventos tú les estás dando ahora sí que el peso para venir, le estás dando el crédito para venir y sacarte de ese sitio donde tú y tu Padre son uno? Y es que el hecho de que tú y yo participemos de uno, de ser uno con Dios y de esa fusión, nos hace una unidad indivisible. Nos hace no un accesorio de Dios, no una parte de Dios, nos hace estar completamente fusionados y no hay nada que nos pueda sacar de ahí. Esa es la perspectiva de nuestro Padre. Y cualquier cosa que sea diferente a la forma en la que Él te ve, esta noche Él quiere poder exponerla para que entonces tú vengas a recibir esta verdad y a participar de su victoria. Mira qué interesante que en esta escritura de Romanos 8, Dios no esté diciendo, la victoria que yo te doy es que todo lo que está a tu alrededor se ponga bien. Por favor, si alguien está leyendo eso en Romanos 8, que nos lo enseñe. En todo el capítulo de Romanos 8, la victoria de Dios no está diciendo, mi victoria es que todo lo que pase alrededor de ti se va a poner bonito. De hecho, Romanos 8 empieza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y empieza a hablar de una situación en la que tú ya has sido librado de la ley del pecado y de la muerte, pero luego continúa hasta el versículo 28 donde dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y de ninguna manera está diciendo Dios es que ya no va a venir nada contrario, ya no vas a enfrentar oposición, ya nadie te va a decir que no y todo va a ser viento en popa. Él está diciendo que a los que le aman, Él se compromete a transformar que las circunstancias que vengan en tu contra se vuelvan en asuntos que contribuyan para tu beneficio y para que la vida de Dios pueda ser manifestada contigo. Entonces, mira, no hay tal cosa como que la victoria de Dios en tu vida es que todo tu alrededor se va a poner bonito. La victoria de Dios es el poder que te ha sido dado para permanecer viviendo en uno con Él. Ahora mira, Él continúa diciendo en el versículo 36, como está escrito, por causa de ti estoy muerta todo el tiempo. Soy contada como oveja de matadero. Y ya hemos platicado en otras sesiones con respecto a que tú y yo hemos muerto juntamente con Jesús y que juntamente con Él hemos resucitado. De tal manera que su victoria está ligada directamente con esa muerte a la vieja criatura que tú y yo éramos. Luego continúa nuestro Padre diciendo, antes, en todas estas cosas, soy más que vencedora, por medio de aquel que me amó. Y quiero que pongas particular atención en que Dios no está diciendo en que tú eres vencedora. Fíjate muy bien en sus palabras. Dice que tú eres más que vencedora. Y quisiera pedirte que a esa palabra más la subrayes y la encierres. Porque cuando Dios se está refiriendo a esta posición, es que Él está diciendo que su victoria es divina. Por eso es que no hay una palabra en nuestro lenguaje español que pueda definir a lo que Él se está refiriendo. A ver, piensa en una competencia que has visto en la televisión de cualquier tipo. Y dime cuándo has visto que digan, y en primer lugar quedó este equipo. Y luego digan, y sobre el primer lugar
tenemos a este otro. ¿Alguna vez has visto alguna competencia donde se refieran a alguien que sea más que el campeón? ¿Alguna vez has visto algún tipo de contienda deportiva en la que arriba del primer lugar le den el premio a alguien? Arriba del primer lugar no hay, dices, es que no hay nadie arriba del primer lugar. El primer lugar en los Juegos Olímpicos les dan medallas de oro. Y arriba de eso, pues no hay otra cosa. Bueno, en nuestra lógica humana y en nuestro lenguaje español no existe una definición de esto que Dios está hablando, que nos ha sido dado a ti y a mí. Y es que el hecho de llamarte más que vencedora es la explicación que nos es dada para esa victoria divina a la que tú y yo tenemos acceso. Creo que todavía tenemos un micrófono abierto, si me hacen favor de cerrarlo. Gracias. Entonces, fíjate qué hermoso es este Padre que tenemos, que no se ha quedado con nada de lo cual Él es poseedor. Él dice, la victoria a la que yo tengo acceso es la misma que yo te estoy dando y es una victoria divina, eterna y absoluta. Y sigue describiendo esto en el versículo 38, cuando dice, por lo cual estoy segura de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y permite que el Espíritu de Dios te lleve a entender cómo concluye este capítulo. Nada te podrá separar de su amor. Y esto, si lo decimos en otras palabras, es lo mismo que yo me voy a asegurar que tú puedas permanecer en uno conmigo. Eso es victoria. Victoria divina tiene que ver con que tú estás apoderada para poder permanecer disfrutando de quien Dios es, indistintamente de lo que esté sucediendo afuera. Qué hermoso ha sido el hecho de sabernos estos versos de memoria, que los recitemos y que sea uno de los versos que tiene más estribillos y canciones escritas. Yo no sé cuántas canciones has escuchado con estas escrituras. Sin embargo, esta noche nuestro Padre nos tiene aquí sentadas platicando de su victoria para que podamos entender cómo todo lo externo queda en segundo plano cuando empiezas a entender su victoria. Ahora mira, esta lista que Dios nos da es para que puedas entender que esa capacidad para permanecer en uno que Dios ha depositado dentro de ti está presente ante cualquier factor, ya sea externo o interno. Porque hay muchas cosas que nos suceden que los que están afuera no se dan cuenta. ¿O me equivoco? Hay cosas que tú estás viviendo, sufriendo y padeciendo aquí adentro, que los demás que están afuera no se percatan, pero que a ti te están comiendo por dentro muchas veces. Esa victoria divina es sobre factores externos y sobre factores internos. Y déjame explicarte dónde está esto que nos está diciendo nuestro Padre. Mira cómo el versículo que estamos viendo en Romanos 8, en el versículo 36, 35, fíjate la lista, ¿sí? Y si tienes ahí tu Biblia conmigo para que me sigas. En la lista del versículo 35 empieza diciendo tribulación. El primer factor que Dios dice que sobre este factor tú tienes la victoria, el poder para seguir siendo uno conmigo. Y la tribulación, déjame decirte, que es sinónimo de problema. Entonces vamos a decir
que esta situación es algo externo. ¿Quién de nosotras puede decir que no ha tenido o no tiene un problema? Y es frente a estos eventos que Dios se compromete y nos hace ver esta noche su victoria para que podamos entender que Él ha provisto la capacidad para que por encima, en medio y a través de ese problema, tú puedas permanecer viviendo en uno con Él. Esta lista que está aquí, Dios la escribió intencionalmente. No es una listita de cosas que, es que al autor se le ocurrió poner esa lista ahí. Faltan muchas, pero esta es la lista que se le ocurrió. No, escucha a tu padre hablarte y a llevarte a entender por qué esa lista está allí. Los factores internos y externos que te suceden son ese escenario en el que su victoria se hace presente porque te da el poder y la capacidad de comprobar que puedes seguir viviendo en uno. Y la primera cosa es tribulación. Entonces, Dios dice que en ese factor externo tú puedes vivir en uno con Él. Pero luego dice angustia. Después de tribulación, dice, ¿quién te va a separar de mí? La tribulación. Luego dice la angustia. La angustia ya es una situación. ¿Dónde opera la angustia? ¿Afuera o adentro de ti? Pues adentro, ¿no? Nunca has visto a alguien angustiado allá afuera. O sea, es angustia cuando ya está acá, ¿no? Entonces mira cómo Dios no solamente está hablando de asuntos que están sucediendo alrededor de ti, sino está incorporando en esta lista esos factores que estás tú viviendo contigo mismo adentro. Si tú estás viviendo algún tipo de angustia, que puede ser preocupación, dolor, estrés y todos los sinónimos que acarrean esta palabra, tu Padre dice que está comprometido contigo y que la victoria divina a la que te ha dado acceso te apodera para poder vivir en uno. ¿Estás viviendo algún tipo de depresión? ¿Estás viviendo algún tipo de tristeza que se sale de tu control o al menos así tú lo estás viendo? Hoy el compromiso de esta victoria que te ha sido dada involucra lo que te pasa y que no le puedes decir a nadie muchas veces. Y Él está diciendo, es allí donde quiero que vivas mi victoria. Es en medio de estas situaciones donde yo quiero que tú me conozcas y entiendas de una vez por todas, de primera mano y a viva voz, y no porque te lo platica mano, que tú puedes permanecer en uno conmigo. A esa lista sigue la palabra persecución. Y la persecución es todo tipo de asunto externo en el cual tú pues te ves asediado. Cuentas por pagar, que estamos hablando de cuando debes dinero, ahí están las cuentas en el correo y las llamadas y la gente que anda atrás de ti. Persecución es cualquier situación de cualquier índole económica, familiar, en la que tú vives algún tipo de asedio. Y esto entonces es un factor externo. Y en medio de estos eventos, papá te dice esta noche, yo te doy el poder para que permanezcas viviendo en uno conmigo y compruebes mi vida. Continúa la lista con la palabra hambre. Y hambre tiene que ver con una carencia. Yo te pregunto, ¿dónde sientes el hambre? Pues la necesidad de comer es una situación que sucede en tu interior, porque estás hablando de tu cuerpo, pero estás hablando de algo que es una necesidad física. Y en medio de todas estas carencias que pudieras atravesar, Dios está hablando que Él no descuida esa parte de ti,
Él no está hablando, no, pues a mí nada más me preocupa tu espíritu y tu alma y lo demás, pues quién sabe, ¿no? Al cabo que lo físico, pues es superficial y no es trascendente. No, Dios está ocupado por tus necesidades físicas tanto como lo está por tus necesidades espirituales y por la situación de tu alma. Y Él está diciéndote esta noche, compruébame en medio de las situaciones en las que hay necesidad física de algún tipo material y déjame llevarte a entender que eso no te va a separar de mí. La lista continúa y dice desnudez. Seguimos con una situación meramente material y física, pero pues la desnudez está hablando de una cuestión externa, porque estás hablando de tu cuerpo, pero al mismo tiempo estás hablando de una situación vergonzosa. Porque si no tienes ropa para cubrirte, pues vives una situación en la que estás siendo expuesta y hay vergüenza. Hay algo que te está a ti provocando para que vivas un evento como este y te sientas avergonzada. Puedes ver cómo en toda esta lista que estamos ahorita leyendo, que es un solo verso de Romanos 8, nuestro Padre nos explica de qué se trata esta victoria a la que nos ha llamado. Pero cuánto tiempo nosotras hemos estado, Padre, dame la victoria, y Padre, dame la victoria. ¿Cuántas veces hemos orado y pedido que esto ocurra en nuestra vida? Y esta noche nos damos cuenta que la victoria no tiene nada que ver con algo externo o con algo que quieras que Dios te dé allá afuera. Esto es una situación de tu corazón en la que Él se quiere dar a conocer a ti y que tú entiendas de una vez por todas que la victoria divina que te ha sido dada es que tú puedas vivir en uno con Él. La lista continúa en este verso y después de desnudez dice la palabra peligro. ¿Estás atravesando por alguna situación de peligro, de inseguridad? Ahorita nada más prende las noticias 2 minutos y te hablan de ¿qué? De peligros, ¿verdad? De inseguridad. Y enciende el radio en tu carro y bueno, una canción y luego están hablando de que no, pues que ya pasó esto y ya pasó lo otro. ¿Qué cosa es? Peligros. ¿Puedes ver? Y están todo el día en tu WhatsApp y en tu esto y el otro mandando mensajes de situaciones que están ocurriendo alrededor de ti, que finalmente te dicen, cuidado, estás en peligro, estás en peligro, estás en peligro. Estos eventos, de los cuales ni tú ni yo somos ajenas, son los escenarios perfectos para que podamos de una vez por todas entender que la vida en uno con papá no es una situación exclusiva para ciertas personas. Esta vida en uno no es, bueno, pues Magno que nos da la charla aquí los miércoles y fulanita y menganita que yo conozco. Esta victoria es la victoria de tu Padre. Y si tú eres hija y has nacido de Dios, esta victoria también es tuya. Es tan tuya como es mía. La victoria de Dios no es, bueno, es más de Magno y de ellas que yo conozco y de mí, ahí la llevo. Por favor, tú no puedes decir que ahí la llevas porque Dios no tiene un gotero, ¿sí? No es con un gotero que te pone la victoria así por gotitas y está viendo cómo te portas. Él dice que ha derramado su amor en tu corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Él derramó ese amor en ti y ese amor es su poder operando en tu interior y es lo que te habilita y lo que te capacita para poder no solamente entender que no hay nada que te pueda separar de ese amor, sino el hecho de que tú estás habilitada con todo lo que necesitas para poder vivir eternamente en uno con Él. Y finalmente esta lista concluye diciendo peligro y luego dice espada. Espada tiene que ver
es un arma, ¿sí? Que tiene que ver también con una amenaza. Ningún arma forjada en tu contra prosperará. Esta es la promesa de Dios para ti, que eres su hija. Él no está diciendo, fíjate que nadie se te va a oponer. No existe ningún arma que vaya a venir a asediarte. Él dice, ningún arma forjada en tu contra va a tener éxito. Yo me voy a encargar de su destrucción. Así que cualquiera que sea la clase de arma que se genere o se geste para venir a causarte algún tipo de daño, dice tu Padre, dice su promesa y este es su compromiso para contigo, que Él mismo va a intervenir a tu favor y que ningún arma forjada va a dar resultado, va a ser efectiva para dañarte. Y este es el escenario en el que pueden venir y decirte, fíjate que tramaron esto para dañarte en la oficina, fíjate que en tu casa están pensando hacer esto en tu contra. Toda clase de espada que puedas tú estar visualizando en tu escenario externo o interno. Dice tu Padre que Él te da la capacidad para que puedas vivir en uno con Él. Entonces, mira cómo esta victoria no tiene nada que ver con lo que quizá mucho tiempo hemos pedido y hemos clamado y hemos demandado que Dios nos dé. Cómo esta victoria eterna es tan ajena al asunto de que Dios me dé una medalla porque logré ciertos retos y entonces ahora Él pues me corona y me da la victoria. La victoria ya se te dio, la victoria ya te fue concedida, la victoria ya te fue otorgada y está dentro de ti depositada. Y lo que necesita suceder contigo y conmigo es que se abran los ojos de nuestro entendimiento para que podamos verla. Y para entonces poder recibirla. Qué hermoso es sabernos en la misma victoria en la que opera y vive nuestro hermano Jesús. Dice que Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Y si tú estás sentada en los lugares celestiales juntamente con Cristo, es entonces sinónimo de que tú puedes disfrutar de los mismos derechos, privilegios y de todo aquello que el Padre le ha concedido. Dice que tú eres heredera y eres coheredera juntamente con Él. Y todavía tenemos un micrófono abierto, entonces si me hacen favor de cerrarlo, gracias. Entonces, mira qué hermoso saber que esta victoria es para ti y que esta victoria te ha sido dada por medio de tu hermano Jesús. Creo que al menos yo lo que te puedo compartir es que creo sinceramente que aunque había leído este pasaje muchas veces, apenas estoy despertando a esta realidad. Yo no estoy aquí sentada platicando contigo de estas cosas porque Magno ya, ya conoce y ha comprobado todo con respecto a la victoria de Dios. Estoy despertando juntamente contigo a la realidad de quien yo soy y a la calidad de la naturaleza de la cual soy poseedora. He sabido que soy hija, pero hoy estoy cayendo en la cuenta de esta realidad eterna en la que puedo darme cuenta que yo no soy alguien que ha vivido fracaso y pérdida y que está dando pasitos para acercarse a la victoria. Que yo no soy alguien que ha sido una persona fracasada y que, bueno, va a ir acercándose poco a poco para llegar a la victoria. Eso es un engaño. Tú no estás acercándote a la victoria. Tú y tu Padre son uno.
¿Y cómo recibo esto de ser uno con Él? Primero, reconociendo el hecho de que has aceptado distancia. Primero, reconociendo e identificando en tu corazón que aún te ves como un ente o una persona separada, distinta de Dios. Y que aceptas aún el hecho de sentirte como ese ejemplo que puse al inicio de alguien que tiene como un conector y se enchufa con Dios y de repente al rato ya se desconectó de Él. Dentro de ese escenario, tú vas a continuar viviendo en una situación en la que Dios está en ti y contigo, pero hay ratos en los que no lo está porque ya te apartaste de Él. No vivas conexión y desconexión. No vivas conectando y desconectándote de Dios. Atrévete a verte en uno con Él y a recibir esto por la fe. ¿Y cómo es la fe? No, pues deja que suceda y luego le creo a Dios. Recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De tal forma que se trata de que esta noche elijas creerle a tu papá y elijas recibir esto que Él te está mostrando y vengas a estar en acuerdo con Él y a decir, Padre, yo me he visto todavía en ese escenario en el que yo te busco y me acerco a ti, pero luego me siento lejana y luego me siento cerca de ti y luego siento distancia, en los que siento a Dios a ratos y hay ratos en los que no lo siento. Y todos esos factores finalmente te llevan al hecho de aceptarte todavía dentro de un escenario en el que Dios y tú son dos personas separadas. Dios te hace a ti, querida hermana, la pregunta, ¿quién te puede separar de mí? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Él dice que antes en todas estas cosas tú eres más que vencedora. Pon mucha atención. No eres vencedora, eres más que vencedora. Y es que lo que se te dio, lo que se te ha entregado y a lo que se te ha dado acceso es divino. Y por lo tanto se recibe por la fe. Quizá hoy, si te detienes y piensas un poquito cómo viviste tu día, vas a decir, no, si yo te dijera las veces que hoy me conecté y me desconecté de Dios, no, me pasó esto y me pasó lo otro. Mira, Dios sabe con todo detalle mejor que tú misma todo lo que hoy te sucedió. Pero Él te está invitando a que esta noche, que estamos aquí sentadas escuchándole a Él y recibiendo su verdad, hagas una pausa y recibas estas palabras de parte suya. Y Dios, en su amor y en su hermosa y maravillosa misericordia, Él te hace esta preguntita. ¿Quién, hija, quién te va a apartar de mi amor? ¿Quién puede hacer que tú y yo dejemos de vivir en uno? Y es que del lado de Dios, Él ha dado todo para que tú no solamente le pruebes y le compruebes, sino para que puedas permanecer ahí. Sin embargo, del lado nuestro es donde está el ruido. Del lado nuestro es donde están las marañas. Del lado nuestro es donde están los conflictos. Sí, pero es que yo me tengo que acercar a Dios y tengo que hacer y tengo... Mira, Jesús ya hizo todo para que esto sucediera y fuera posible. La redención a la que Él te dio acceso no fue únicamente para el perdón de tus pecados, sino para que tú puedas vivir eso mismo que Él oró en el Getsemaní cuando dijo, Padre, que ellos, en este caso nosotras, mujeres, que ellas sean uno, así como tú y yo, Padre, lo somos. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Así que si quieres vivir, recibir y comprobar la victoria a la que Dios te ha dado acceso, aquí es donde entra esta palabra maravillosa que son 2 letras, fe. Si tú no te ves viviendo en uno, si tú no te ves todavía en esa fusión permanente en medio de todos esos escenarios descritos, es momento de poder decir, Padre, yo no me veo ahí, pero esta noche entiendo que tú me ves así. Y que no solamente me ves así, sino que me has dado el poder para que yo lo viva. Y estoy de acuerdo contigo. Aquí es donde se activa la fe. No es tu comportamiento o tu desempeño lo que a ti te va a decir, no, pues palomita, palomita, palomita. Ahora sí ya le creo a Dios. Es el hecho de decir, Padre, de veras que estoy en una situación en la que sabes la cantidad de veces al día que me doy unas desconexiones terribles. Pero he aceptado la idea de que tú y yo somos 2 personas diferentes y que estamos tratando de estar cerquita y pegados. Dios no te ha llamado a que vivas pegada con Él. Dios te ha llamado a que seas hija. Y esto implica que puedas vivir en uno con Él, igual que Jesús, tu hermano mayor. Así que esta es la victoria divina a la que tú tienes acceso. Querida hermana, eres más que vencedora por medio de aquel que te amó. Y la escritura continúa diciendo que ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando dice ninguna cosa creada, en esa lista puedes poner a todas las personas, todos los eventos y todas las situaciones que vengan a tu cabecita y ponlos en esa lista. Ninguna cosa creada. Que si mi exmarido, ok, pon a tu exmarido ahí en esa lista. Ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Donde dice ninguna cosa creada, en esa lista, allí mete a esa persona, esa situación, ese conflicto, esa cuestión que a lo mejor está dentro de ti, una depresión, en fin, una enfermedad. Sea lo que sea, Dios dice aquí claramente, no hay cosa creada capaz de poder venir en contra de lo que yo ya he dispuesto y realizado para ti. Así que tu respuesta para papá esta noche sea yo te creo y yo recibo lo que hoy me estás hablando. Entonces, esta es la palabra que mi papá pone para nosotras en mi corazón, para que podamos aquí dar espacio a escuchar sus testimonios y sus comentarios y sus preguntas sobre esto que estamos viendo con él. Entonces, ¿quién inicia? Y los videos los tengo perdidos. Entonces, quien quiera hablar, por favor, solamente abra su micrófono. Hola, buenas. Alguien habló. A ver, vamos a comenzar con Rebe y luego con la siguiente persona que quería hablar. Adelante, Rebe. Ok, buenas noches. Yo el escuchar esto, palabra tras palabra, solo puedo ver y recibir esta noche lo que Él declara para mi vida. Aprender a dejar de verme en todas aquellas situaciones que llegan, que vienen a la vida. Sí, pero sobre ellas está la palabra que dice, ¿quién te separará de mí? Y yo tomo esa palabra que Él habla personalmente. ¿Quién
¿Quién, Rebeca, te separará de mí? Sé que no es en mis fuerzas, sé que es por gracia, que es por su amor, por su promesa, por su misericordia. Y yo me paro ahí. Nada, porque el que lo está declarando es el que se encarga de que esto no pueda suceder. Entonces dejo de mirarme a mí en mis imposibilidades y ante cualquier circunstancia que se me presente y recibo su promesa, que nadie me va a separar de su amor. Yo me quedo esta noche con esa promesa. Grande y poderoso es el que ha decretado que nada ni nadie me va a separar de su amor. Y yo recibo esa promesa y ese amor. ¿Sí? Es lo que quería comentar. Gracias, Rebe. Y gracias al Espíritu Santo que está hablando a su corazón y está convenciéndole no de lo que usted es capaz de hacer, sino de lo que Él ya hizo a su favor y del poder que está provisto y dado y disponible para que esto sea posible. Y si Dios ha prometido esto, alguna de nosotras pudiera preguntarse, ¿y por qué me sigo desconectando? Porque tú y yo todavía no terminamos de vernos como Él nos ve. Porque todavía nosotros nos hemos aceptado en esa dualidad en que Dios es una cosa y yo otra. Y necesito hacer algo para acercarme, ¿no? Para estar pegada con Él, para conectarme. Eso es lo más cercano que a veces decimos. Y usamos mucho la frase, yo no sé ustedes, pero es que me desconecté, ¿no? Es que me... Y el asunto es que necesitamos poder venir a esta realidad y en lugar de estar viéndonos con nuestras debilidades y deficiencias, es poder vernos a la luz de la verdad, a la luz de su verdad y poder recibir esto. Entonces, gracias a Dios por lo que Él está hablándole al corazón, Rebe, y por lo que el resultado de esto va a producir por la fe. Alguien más quería hablar al mismo tiempo que Rebe y no pude ver bien quién. Por favor, adelante, el micrófono está abierto. Buenas noches, soy yo, Cristina. Adelante, Cristi. Este, realmente lo que el espíritu nos está, bueno, en mi persona está trayendo, este, es algo, es algo que ya puedo yo experimentar, ¿no? Este, la victoria. Lástima que no hay una definición en el español de lo que es más que vencedor, pero el espíritu que es más que nuestro castellano, nos da testimonio a nuestro espíritu de que es como, me decía un amigo, es como si te presentaras al examen, pero ya lo pasaste, nada más que te tienes que presentar. Y o sea, ya lo sentaste, ¿no? Ya, pero nada más que te tienes que presentar a fuerzas, ¿no? Y en esta semana, para mí, el domingo pasado fue un día de mucho, de que esta palabra realmente, el Espíritu empezó a acomodarla en mi espíritu, pero fue toda una revolución el domingo para mi vida. Porque yo ya no le puedo llamar, como dice, estamos atribulados en todo, ¿no? Porque realmente ahorita que estabas comentando, vi la definición de lo que es atribulado, y es pasar por un periodo de aflicción. También dice un periodo de pruebas donde es comprobada o probada nuestra fe. Dice, y al final sale uno victorioso, así decía la definición que ahorita encontré. Y es una definición cualquiera, no es no es un sitio cristiano, ¿no? Entonces,
realmente lo que he estado experimentando esta semana y lo que me dejó esa revolución que tuve el domingo, fue el poder comprobar en mi espíritu que, que de verdad, como ahorita decía Rebe, no existe cosa creada que pueda ser más que mi Dios. Porque al final de todo, el ser uno con Dios es que Dios es la prioridad en todas las cosas de nosotros. Nosotras como mujeres a veces nuestra prioridad llega a ser un hijo o un esposo. Y no sabemos a veces diferenciar entre esas cosas. No es que Dios no quiera que las tengamos. Es que nuestro corazón lo amó, en mi caso, más que a Dios. Y entonces lo único que nuestra vida, en este caso mi vida, fue entregada a vivir en muchos miedos, en muchos temores, por, por esa dependencia de una cosa creada, ¿no? Que puede ser un esposo. Entonces, Dios a lo largo de todo esto, yo desenfoqué siempre mi mirada en lo que, en quién era mi campeón, ¿sí? Para mí mi campeón fue una persona y realmente no era así, ¿no? Yo podría echarle la culpa a muchas personas de lo que yo he estado pasando, pero en estos días Dios me ha enseñado que no es así, que Dios ha permitido a veces la tribulación para que vuelva yo a enfocarme en el autor y el consumador de mi fe, que es Jesús. Entonces, en estos días yo he vivido más, de verdad ya es algo que diario me paro y ya no es, a ver a ver cómo le hago, Señor, qué voy a hacer yo, Cristina, ¿no? Ya es algo ya tan pegado que en esta semana estoy experimentando de sentir que Él y yo somos uno, que cada día estoy más parada en la fe de Él, ya no en mi fe, ya en la fe de Él. Entonces cada vez es más confianza de decir, esto está pasando, es porque lo estás permitiendo y porque voy a pasarlo contigo. Voy a vivir, como decía Cris, voy a vivir a Dios. Y eso es algo que a mí en lo personal en esta semana, ya me ha estado pasando en mi espíritu, que de verdad me he estado enfrentando a situaciones en las que a veces mi boca quiere hablar de más y ya la prudencia ya la tengo por compañera porque a veces me pasa lo de José, por estar comentando cosas así que Dios va a hacer conmigo, que la gente, ahorita estoy viviendo una situación que la gente pues te lo toma mal o envidia despiertas, ¿no? Pero lo que yo he estado viviendo en este tiempo es que la victoria en Jesús, pues es que de verdad yo tanta confianza después empiezas a ejercitar que dices, como ayer, ¿no? Que no tenía yo aparentemente recurso, pero, pero pude hacer el viaje a Espita y le pude llevar dulces a mis niños mayas, pero sin dinero. Y les llevé comida a las mujeres que tengo allá, un aperitivo sin dinero, o sea, compré sin dinero, ¿no? Dios pone las cosas, entonces yo fui muy sorprendida y en esta semana he estado viviendo esas cosas que para mí, de verdad les digo una cosa, yo pensé que se vivían solamente porque ya te ibas a morir y para que Dios se dé al último estirón y te llevara. De verdad, o sea, de verdad yo no pensé que todas estas cosas que he estado atravesando, porque hasta un psicólogo me dijo, un colega me dijo, oye, estas dos cosas son tan fuertes que si no las superas te quedas en un trance, o sea, te vas a quedar ahí riendo, ¿no? Este, pero le doy gracias a Dios porque no es por mi esfuerzo, porque de verdad yo ya estuviera en el manicomio.
o amargada. No, es el esfuerzo de la vida de Jesús en uno. Más bien es Jesús en uno. Entonces, yo estoy muy maravillada porque ahorita la palabra que el Espíritu me está confirmando es decir, ay, creo que hace unos 3 meses, un mes, menos de un mes, esta palabra que dijiste, Magno, de victoria, la vez pasada dijiste de victoria, no, antepasada, perdón, y todavía me remolineaba en mi humanidad, decir, hoy no puedo cantar victoria, ¿no? Porque no quiero ser hipócrita, porque no es un esfuerzo que yo diga, sí, o confesión positiva, ¿no? Como muchos le hacen. Tú di que eres victoriosa y eres victoriosa, ¿no? Tiene que caer a tu espíritu para poder clamar la victoria, ¿no? Y y de verdad me remolineaba así por dentro, yo decía, no puedo todavía, ¿no? No puedo decir eso libremente, pero ahora es que pase lo que pase, es porque Dios lo permite, y si Él dice que sus pensamientos acerca de mí son para bien y no para mal, digo, pues sí, ya pase, que pase lo que tenga que pasar, porque él es voluntad de Él, ¿no? Tan así ya vives tan pegada, como dices, ¿no? Viviendo en Él y Él en ti, que de verdad yo me he asombrado por lo que Dios ha estado haciendo en estos días. Ya he llorado menos, ya me río más, este, y pues eso es algo tremendo de parte de Dios, ¿no? Y como dices, Magno, la tribulación, dice la palabra también, ¿no? Que es una leve tribulación. Y para nosotros nuestra humanidad es ya párale, Señor, ¿no? ¿Hasta cuándo? Gracias a Dios porque mis mañanas, me acordé cuando nos compartías, ¿no? Que Dios te dio el Salmo 91, aquella vez que ibas a ir con tu esposo, algo así nos comentaste, ¿no? Y yo todavía, ay, debía mis mañanas así como haciendo, ay, ojalá sí sea rápido para que mis mañanas hace 2 días, y lloro porque sé que muchas mujeres como yo viven peor que una situación peor que la mía. Hoy me dijeron de una mujer que está atravesando, vive en Estados Unidos, y ella es cristiana y está atravesando una situación mucho peor que la que yo atravesé. Y ella está indocumentada ya, está perdiendo muchas cosas. Y y yo decía, Señor, ahora tantito puedo estar en sus zapatos de una mujer que sufre así situaciones, que en un momento se te va todo, que en un momento Dios permite que todo se te quite, ¿no? Y lloro de gozo porque hace 3 días me levanto y disfruto mis mañanas. Ya no le digo, oye Señor, ¿cuándo se va a acabar esto? Oye Señor, ¿cuándo se va a acabar? Hace 3 días le digo, gracias Señor, porque fuera de ti no hay nada que desee en mi vida. Le digo, Señor, gracias por esta mañana, porque todo lo que me pase en este día lo voy a vivir en ti. Ya no es algo que yo diga pues porque lo tengo que decir, porque Magno me dice que no, es porque ya hay una convicción en mi espíritu, porque el Espíritu de Dios me convence, ¿no? De esas cosas. Y yo quiero decirte que esta palabra que Dios está trayendo a mi espíritu, es una palabra donde confirma lo que Él está trabajando en mi vida, ¿no? Y veo que a lo largo de más de 8 meses, no sé, son 7 ya, este, todo lo que Dios, a lo mejor ya me están saliendo las ramitas, Magno, de esa plantita que una vez me dijiste, ¿no? Yo veo que ya hay más identidad, ¿no? No es una identidad clonada, porque antes sí clonaba yo el fruto del espíritu, porque
pues era aguantar muchos años, ¿no? Aguántate, sé paciente. Aguántate, tú no digas nada. No, ahora yo creo que es el fruto del espíritu, de lo que es la naturaleza de mi papá en mi nueva naturaleza, ¿no? Ya mi naturaleza vieja cada vez ya va a ir así, va muriendo cada vez más. Y yo le doy gracias a Dios por esta palabra que está trayendo, porque es lo que Dios me ha estado dando en estas últimas semanas, en estos últimos días, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por eso. Gracias, Cristi, porque lo que te oímos de parte de papá es la respuesta a la pregunta ¿quién te puede separar de mi amor? Y estamos oyendo la respuesta honesta y transparente de un corazón que unas semanas atrás nos dice con toda, ahora sí que sin tapujos, no podía cantar victoria. Y es que muchas de nosotras, aunque es diferente el escenario en el que nos encontramos, podemos decir, es que yo no puedo cantar victoria. En la situación de salud que les compartí hace 2 semanas de mi esposo, en la que seguimos todavía con estudios y bajo cuidados referentes a este diagnóstico de cirrosis hepática, humanamente yo no puedo decir canto victoria, ¿sí? Es más, el doctor nos dice no canten victoria, no usando esas palabras, pero nos está diciendo que el escenario continúa. La situación está bajo control y supervisión total y absoluto de Dios y podemos ver cómo Él está interviniendo en la salud de mi esposo divinamente. Pero humanamente no hay forma de cantar victoria. Pero la victoria que nos está siendo revelada es una victoria divina, que no está conectada a los eventos y al diagnóstico y al reporte de lo que te dan tus sentidos, sino de aquello que tu Padre está dando directamente a tu espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio ¿a dónde? A mi espíritu de que soy hija. Y es ese reporte directo y sin intermediarios en el cual tú puedes descansar, en el cual tú puedes confiar y en el cual tú puedes vivir. Entonces damos gracias a Dios por ese testimonio vivo que papá está escribiendo en las tablas de tu corazón, Cristi, el cual nos bendice y nos hace ver que no se trata nuevamente de los escenarios, sino se trata de las decisiones y los acuerdos que establecemos con nuestro Padre por la fe. Gracias, Cristi. ¿Alguien más? Está abierto el micrófono. ¿Quién sigue? Porque queremos escuchar qué está nuestro Padre trayendo a sus corazones sobre esto tan importante. Yo no veo muchos videos, por eso estoy diciendo, por favor, quien quiera hablar, que solo abra su micrófono. Hemos tenido las conexiones entrando y saliendo, al menos así es como las estoy viendo yo aquí, que desconecta a varias personas y hay que darle entrada a varias que sus conexiones no han estado como muy estables esta noche por alguna razón del Hugo. Y de repente me aparecen otra vez en la pantalla. Entonces, nada más quiero saber si hay alguien más que quiera comentarnos algo antes de pausar aquí. Por ahí se oye un micrófono abierto. Sí, Adelante. gracias, Magno. Y la verdad es que qué maravilloso este mensaje que nos está dando nuestro Padre. Qué maravillosa verdad, ¿no? Palabra eh, que es sellada, ¿no? Sellada en nuestro corazón y que aporta a nuestro espíritu esa esperanza, ¿no?
Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces, el saber que, que ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes demoníacos, ¿no? Que pudieran a lo mejor hacer que, digo, no sé, no declaro eso que pudiera tener temor, ¿no? Por supuesto que no, pero que pudieran para intimidarnos, para amedrentarnos, para una arma. Hablando de las noticias que decías tú hace rato, que abres las noticias, escuchas el radio y desafortunadamente hay tantas ahorita muertes de periodistas en México, muertes de personas eh, pues que están luchando por encontrar a sus hijos desaparecidos y que desafortunadamente también esos padres han muerto en busca de. Entonces, venía yo meditando en eso, ¿no? Y se constreñía mi corazón y decía yo a mi padre, Señor, es que, ¿qué pasa con esto, no? Porque una madre que está tan angustiada en el dolor de haber perdido a su hijo y estarlo buscando, recibe como una como venganza el que la mata a ella también, ¿no? Entonces, fíjate cómo es, ¿no? Ahorita Dios me está dando esa respuesta a mi corazón de ninguna arma forjada prosperará. Entonces, digo, oro por esas personas que están ahí sufriendo, que están padeciendo esa situación difícil, que la hemos vivido de cerca por el tema de trata de personas, pero que definitivamente vuelvo otra vez a ubicarme en quién soy. Y algo que mencionabas hace rato, ¿no? El Espíritu Santo lo volvió a poner en mi corazón. Soy hija, soy hija. Entonces, esa victoria es la que nos da, ¿no? Así Cristo Jesús dice, viendo parafraseada la palabra de Dios en el versículo 37 de Romanos 8, y hablando de todas estas, todas estas situaciones en las que nos habla el Espíritu Santo de que ni la muerte, ni la vida, ni nada, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo futuro, ¿no? Dice aquí, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. Fíjate, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Entonces, qué garantía tan hermosa, qué promesa tan esperanzadora, tan tranquilizante que dices, aquí estoy, pasando por situaciones a lo mejor difíciles, fuertes, duras, como oía yo a Cristi, a veces en situaciones que para nosotros, para cada quien pueden ser difíciles, únicas y complicadas, Dios me permite verme ahí, verme en esa victoria que ya tengo en Cristo, solamente en Él, ¿no? Y qué hermoso, qué esperanzador es el poderme ver así. Soy su hija y nada de lo que pueda ser externo, nada sobre en este universo que es tan grande, tan hermoso, nada. Y tampoco lo interno, que pudiera a veces desanimarme o lastimarme, dolerme o constreñirme como estas noticias. Nada me está explicando aquí, me lo está, como ese Salmo 23, adereza mesa delante de mí, ese aderezo que está haciendo mi Padre, de mostrarme su verdad, me lo está diciendo una y otra vez, eres mi hija, y en Cristo, solamente en Él estoy teniendo esa victoria. Y pues bueno, qué hermoso, qué hermosa verdad nos muestra hoy nuestro Padre y pues qué precioso que podamos compartirlo entre nosotras y entre estas personas que vayan a escuchar este mensaje,
que sea también vivificador, que sea también esperanzador de que hay una esperanza eterna, una esperanza viva, que podemos vivir a cada instante en esa posición que tenemos en Cristo, siendo hijas con nuestro Padre, siendo hijas de nuestro Padre. Gracias. Gracias, Lau. Lo que me permite mi padre escuchar contigo, Lau, es la declaración de alguien que está eligiendo ubicarse como hija, pero en la comprensión mayor de la naturaleza de la cual ahora es poseedora. Y estoy oyendo a una hija que dice, yo ya no ando detrás de la victoria, yo ya no ando en búsqueda de la victoria. ¿Por qué? Porque ya la tengo, porque ya por medio de Cristo me ha sido dada y estoy recibiéndola y estoy disfrutándola. Entonces, gracias a Dios por lo que esta noche a cada quien nos permite comprender y nos permite procesar y nos permite recibir. Y sin duda alguna estamos dándole respuesta a la pregunta, ¿quién te va a separar de mi amor? Esa pregunta está allí, no está al aire. Esa pregunta no está ahí al aire. Dios no puso esa pregunta ahí al aire. No. Él la responde al final, cuando Él dice, ninguna cosa creada te va a separar de mi amor. Pero esa es la respuesta de Dios. El detalle aquí es si tu respuesta va a ser la misma. ¿Te das cuenta? Porque Él ya te dice con claridad lo que Él hace, lo que Él realiza y lo que Él promete hacer en tu vida. Pero el punto aquí es que frente a los asuntos, como describe Lau ahorita, de las personas que están atravesando por estos eventos tan tremendos y que estamos cerca de esas personas o no tan cerca de ellas, pero finalmente por alguna razón llegan esos casos a nuestros oídos. El punto aquí es saber que podemos vivir esos eventos con Abba y los podemos vivir aprendiendo a vivir esto en uno con Él. No porque tú y yo somos ahora sí que muy duchas para esto, sino porque su poder está instalado en nuestro interior y porque estamos despertando al hecho de que no hay distancia entre papá y yo, entre papá y tú. Y esto nos trae, queridas hermanas, a una comunión deliciosa. Esto nos trae a un deleite. Esto nos trae a un ágape con Él. En medio de todos estos escenarios que estamos viviendo alrededor nuestro. Imagínate que enciendes la televisión esta noche para oír el noticiero y todo lo que oyes del noticiero lo escuchas con tu papá. Pero lo escuchas en uno. Porque la diferencia aquí es que tú te avientas el noticiero sola y te pone los nervios de punta, ¿no? ¿Te das cuenta? Encendiste las noticias y oíste todo lo que dijeron, pero lo oíste sola. Entonces ya te preocupaste, le voy a avisar a la vecina, le voy a decir a no sé quién, ya estás toda alterada. ¿Dónde quedó papá? Bueno, pues por ahí sentado, ¿no? Porque finalmente todavía nos concebimos como dos personas diferentes. Ahora, ¿por qué no vemos esos noticieros en uno? ¿Por qué no escuchamos esas noticias en uno? ¿Por qué no cuando te subes al carro, al transporte público o a tu vehículo y enciendes el radio y oyes el reporte de lo que está pasando alrededor, por qué no oyes esas cosas en uno y los procesas así con tu Padre para permitir que eso que estás escuchando te traiga fe, no te traiga temor? ¿Puedes ver la diferencia? Cuando yo oigo el noticiero aquí también, si ustedes creen que nada más en México
se cuecen habas. O sea, aquí prendes las noticias y de veras que también dices, ya no sabes ni a qué país irle, ¿no? Y la situación es que indistintamente del área geográfica en la que vives, indistintamente de los problemas de seguridad y de diferente índole que hay, el detalle es que mira esto tan cotidiano como es leer el periódico, encender el radio, oír el noticiero en la televisión. Si tú lo haces sola, de veritas, te vas a llenar de miedo. Pero si tú aprendes a recibir y a escuchar todo esto en uno con tu Padre, todo esto que oigas te va a mover a fe. No porque el noticiero me produzca fe, porque eso no va a pasar, sino porque mientras estás oyendo las noticias, ¿sabes qué estás oyendo? Estás oyendo a papá de este lado decir, no tengas miedo, no tengas miedo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero necesitas darte permiso de poder oír las noticias así. Necesitas poder darte permiso, y no solamente hablo de los noticieros, hablo también de eventos que te avisan por teléfono y te dicen, tienes a un familiar en el hospital o lo que sea. Cualquier noticia, dice el libro de los Salmos, que el justo no tendrá temor de malas noticias. ¿Qué tal? Fíjate, no dice, el justo no recibirá nunca una mala noticia. Eso no dice. Eso no dice, ¿eh? Dice, el justo no tiene temor de las malas noticias. ¿Y cómo se vive esto? Si no es en uno, ¿no? Es en uno con Él. Entonces, tú escuchas que ya van a venir a buscar y que se van a llevar y que ahorita nos platicaba Cristi de esta persona con la que platica, que está indocumentada por acá y, en fin, todo lo que oigas en la televisión que es asedio, amenaza, peligro y todo lo que el Espíritu de Dios describe en esta lista, está allí para que tú te sepas hija y para que de una vez por todas entiendas que estás apoderada para vivir la vida de Dios en uno con Él. Entonces, yo te animo de parte de Dios a que lo que llega a tu WhatsApp, lo que llega a tu mensaje de texto, a tu email, como información de este tipo, procésala en uno con Abba. Y antes de reenviar esto a otras personas, detente y escucha a tu papá. Dejemos de estar no solamente llenando nuestro corazón de miedo por lo que dejamos que entre, sino que también, como lo procesamos sola, llega la noticia, la lees y dices, ¡ah! Padre bendito, esto está terrible, y ya lo empiezas a reenviar a todo mundo para que otras personas también estén temblando igual que tú. No estoy diciendo que no hagamos extensiva la situación que muchas veces necesitan estar apercibidas otras personas. Lo que quiero que veas es como cuando tú vives esto sola y te llenas de miedo, te vuelves una persona que extiende o hace extensivo ese temor a otros. Pero por el contrario, si tú recibes estas cosas y las vives en uno con Él y dejas aquí que papá te diga qué dice Él del noticiero, entonces ¿sabes qué sucede? Tú te vuelves un pacificador, porque lo que hay en tu vida es paz. Y lo que vas a comunicar a otros es, esta es la situación, pero este es el Dios que yo tengo por Padre. ¿Te das cuenta? No somos llamadas a negar la realidad. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Dios no nos ha llamado a negar la realidad. Nos ha llamado a vivir en esta realidad sabiendo la promesa que Jesús nos dio. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo ya lo vencí. Yo ya vencí al mundo. Y es ahí donde nosotras podemos estar paradas. Entonces, ¿quién sigue?
El micrófono sigue abierto para quien quiera compartirnos. Bueno, se quedan todas muy calladitas, pero yo solo quiero concluir esta sección porque antes de que iniciáramos la charla y yo estaba aquí con papá escribiendo los versículos bíblicos que necesito tenerlos a la mano, me recordó mi padre una etapa de mi vida en la que Dios se mostró a mi mamá, a mí y a mis hermanas con su victoria. Y estábamos en una etapa en la que la situación, yo era pequeña, pero mi mamá estaba en una situación en la que el divorcio con mi papá se estaba dando o estaba esta situación de violencia doméstica en todo su apogeo. Y yo recuerdo en aquel tiempo que mi mamá tuvo un sueño. Y en ese sueño Dios le enseñó a ella su victoria. En medio de todo eso que estábamos viviendo alrededor, que era caótico y que estaba oscuro completamente, mi mamá, Dios, le mostró a mi mamá en un sueño su victoria. Y lo que quiero que veas es cómo Él se da a conocer a nosotras, no por lo que pasa afuera, sino por lo que pasa adentro. Y en ese sueño, yo lo recuerdo bien porque aún siendo chica, mi mamá nos lo platicó como algo tan real que ella vivió en el sueño y se volvió algo de lo cual siempre nosotros hacíamos referencia cuando las cosas se ponían mal. De nuevo. Y mi mamá platica que en ese tiempo en el que mi papá pues se deslindó de la responsabilidad como padre con nosotros, hablo de mi papá biológico para hacer la distinción, mi mamá tuvo el sueño en el que ella iba sola caminando y llevaba de la mano a sus 3 hijas, o sea, a nosotras 3. Y dice que iba en un camino que era muy oscuro y iba caminando sola. Pero entonces dice que nos traía a las 3 caminando con ella y íbamos en esa oscuridad y veníamos llorando porque no podíamos ver y estábamos atemorizadas. Pero dice mi mamá que en ese sueño subíamos como había un camino muy pequeño, muy, muy pequeño sobre el cual podíamos andar. Y lo curioso es que ella en su mano traía una antorcha, que era la luz, la única luz con la que podía ella iluminar ese camino. Fíjate, en su mano traía una antorcha que era lo único con lo que podía ella iluminar ese camino. Entonces, llegábamos en ese camino a un lugar, o sea, primero todo estaba oscuro, pero llegábamos a un lugar en una cima donde podía ella ver con claridad cuál era la senda por la cual nosotras podíamos andar. Ella estaba en la cima de una montaña y podía ver con claridad cuál era la senda sobre la cual ella con sus hijas podía caminar. Y déjame decirte que esa escena en la que en medio de la oscuridad ella en su mano tenía la luz y que podía con claridad ver que no estaba perdida, que no estaba ella desprotegida, ni estaba a su propia merced, sino estaba ahora sí que en la seguridad de la senda que Jesús es. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que vive en mí no andará en tinieblas. Entonces, fíjate cómo aún nosotros en un tiempo en el que no conocíamos completamente a este Dios que hoy tenemos por papá y aún no habíamos recibido la adopción, en los tiempos más difíciles y en los tiempos más críticos de nuestra vida, Él se dio a conocer a nosotras
y nos hizo ver cuál era su victoria. Su victoria no estaba en lo externo, su victoria estaba en esa luz que Jesús es y en ese camino que Él ha sido para nosotras. Y esto nos hace ver que nos hizo ver en ese tiempo que la victoria estaba dada, que la victoria estaba realizada y que Dios mismo estaba comprometido con nosotros a tomar la responsabilidad que por su ignorancia y la educación que mi papá recibió, pues las cosas así se dieron. Pero hemos visto cómo en esos tiempos Dios asumió ese papel de papá en mi casa, de esposo de mi mamá, y cómo Dios se hizo cargo de nosotras a lo largo de los años siguientes. Entonces, yo solo te comparto esto porque estaba recordando esto que sucedió en nuestra vida y mi mamá siempre se ha parado en fe de la victoria que Dios le dio para sus 3 hijas. Y siempre hacía alusión a esto que Dios le enseñó, porque este sueño que tuvo fue una enseñanza para ella. Y decía, yo creo en la victoria que Dios me dio para mis 3 hijas. Pero lo que mi papá me ponía a mí, responderle a mi mamá, cada vez que ella decía eso, era decirle, y esta misma victoria, señora, es para usted. Y eso ha sido algo que mi mami sabe muy bien. Que Dios hasta este día le trae a convencerla de eso. Queridas hermanas, nosotras somos muy buenas para decir, esta victoria de Dios es para mi hijo, para mi hija, para mi mamá, para mi esposo, para mi para mi otro. Pero esta victoria es mía. Esta victoria de papá es tuya. Y lo mismo que Dios ponía en mi boca para decirle a mi mamá cada vez que ella decía, yo le creo a Dios que esta victoria es para mis 3 hijas, como lo vi en el sueño. Eso es lo que yo te digo a ti esta noche. La victoria de Abba es tu victoria. Abrázala, recíbela y hazla tuya. Tienes propiedad legal sobre esa victoria. Tienes los papeles firmados por el que te la dio y tienes acceso a ella. Así que no nos quedemos ni nos conformemos con menos que lo que nuestro papá nos ha dado. Y yo no sabía si mi mami iba a estar aquí conectada esta noche o no. Y aquí está ella. Y tengo un padre fiel que hasta el día de hoy la sigue convenciendo de que la victoria de Abba es su victoria. Fiel es el papá que me tomó por padre cuando a los 13 años mi papá desapareció y renunció a su responsabilidad con sus hijos. Pero fiel es aquel que me tomó por hija y que sigue haciendo su responsabilidad día a día para conmigo y nos permite convencernos de la calidad del compromiso que tiene para nosotros. Entonces, pues, ahora sí que vamos a dar gracias esta noche y a seguir procesando esto que Él nos ha hablado. Quisiera pedirle a Rebe, si por favor cerramos este tiempo dando gracias. Oh, sí, sí, gracias. Gracias, Padre, porque este testimonio de verdadera victoria sobre la vida de Magno y sus hijas es un gozo. Es un gozo y agradezco ser testigo de esa verdad y esa fidelidad sobre sus vidas.
como también la tienes preparada para cada una de nosotras, Señor. Abrazamos esa victoria. Clamamos, Espíritu Santo, porque en tu guianza divina no nos permitas poner los ojos en nosotros, sino en la promesa y en el prometedor grandioso que tenemos cada una de nosotras, nuestras familias y toda aquella persona que abra su corazón a Cristo será más que victoriosa, porque una vez que Él ha tomado nuestras vidas, no nos deja hasta terminar su obra de amor, su obra poderosa. Confiamos, Dios, en esa verdad tan grande que tú declaras, que tú decretas, que tú nos permites vivir, que nos permites ser testimonio fiel. No de nada que nosotros podamos hacer, Señor, sino del poder tuyo en cada hija que tú has elegido, en cada hijo que tú has elegido, Señor. Esa es tu verdad, esa es tu promesa, y nosotros descansamos en esa victoria. Más que victoriosos, Padre, más que victoriosos, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, Padre. Más que victoriosos, porque poderoso, fiel y verdadero es el que ha prometido y el que está operando esta regeneración, esta transformación de lo que Él ha tomado para ser hijo. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias a todas por conectarse. Amén. Un fuerte abrazo. Noches. Buenas noches a todas. Bendiciones. Buenas noches a todos.